regreso en RD al Descubierto y como habíamos anunciado en el transcurso de la semana, hoy vamos a hablar de un tema que aunque se habla mucho, a la misma vez se trata poco: salud y tránsito. República Dominicana es uno de los países con mayor número de accidentes de tránsito en toda América Latina y el mundo. Y las motocicletas se han convertido en protagonistas silenciosos de esta tragedia. Hoy nos acompaña el doctor Randy Valdera Castillo. Él es médico neurocirujano y nos va a hablar de lo que no siempre se dice: las consecuencias físicas y sociales y económicas de este fenómeno. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás, Abril? Para mí es un placer estar aquí por primera vez. Espero que no sea la única. Ante todo, quiero comenzar por felicitarte. Creo que Ay, gracias. tu dicción, tu articulación y la contextualización de lo que dices, te decía fuera del aire, me encanta. Los dominicanos tenemos que, como decías anteriormente, salvaguardar el contenido del lenguaje, hacernos más cultos, prepararnos mejor y exhibir ante los demás esas cualidades que son las que debieran definirnos y no las otras que nos están definiendo hoy en día. Y comienzo por ese punto precisamente porque esa es la punta de lanza de todo lo que vamos a tratar hoy en día. Lamentablemente, nos pasan cosas por no hacer otras, porque el constructo social es una pirámide donde la base, si no se hace fuerte y sólida, por alta que llegue la cúspide, se va a caer o va a tambalear. Y por eso creo que es muy importante poder educarse y hablar bien. Yo creo mucho en el poder de la buena palabra y yo comentaba con unos amigos que a veces es vergonzoso cuando uno sale de República Dominicana y te dicen: ay, tú no pareces dominicana. Y cuando sale un video de algún dominicano en el exterior que triunfa, cuando lo entrevistan, la gente empieza a decir: no parece dominicano, no parece dominicano, porque se está expresando de manera correcta. O sea, es increíble que nosotros hayamos machacado el español de tal forma que otros hispanohablantes muchas veces no nos entienden. Y entonces estamos orgullosos de eso y hemos acostumbrado al mundo a que entienda que cuando usted no es estridente, no es vulgar, no eso es, entonces usted no es dominicano. Eso como que a mí me da vergüenza cuando yo salgo y me salen: tú no pareces dominicana. Pero doctora, lo que vinimos, ¿qué tan grave es el problema de los accidentes de tránsito en República Dominicana desde el punto de vista médico? En una escala del 1 al 10, yo diría que estamos entre un 7.5 y un 9.2. O sea, así de grave es. ¿Y por qué es tan grave? Porque si decimos nosotros que la tasa de accidentes de tránsito a nivel nacional oscila entre un 62 y un 67% en los últimos 3 años, no, un 62 y un 67 por 100.000 personas vivas, estamos diciendo que es altísimo, es incluso uno de los más altos a nivel mundial, que eso no es un logro. Entre los primeros eso es un 5. reto. Eso es un reto. Y vergonzoso. Estamos diciendo que en el 2024, según algunos datos, 3.124 muertes por accidente de tránsito. Ahora bien, si a eso le decimos que de cada 10 accidentes de tránsito, 7 u 8 son en motocicleta. A eso iba. ¿Cuál es el perfil del accidentado que generalmente llega a los hospitales y clínicas de República Dominicana? Masculino, joven, entre 19 y 25 años, puede llegar quizás a 30, que en la mayoría de los casos, el día anterior o el día del accidente, estuvo en juergas, con niveles de alcohol elevado en sangre, y que andaba sin seguridad y sin moderación en la calle. Y haciendo maromas generalmente, y competencias. Ese es el perfil, porque es lo que más se ve. Pero lo que más duele es precisamente el que resulta lesionado de este tipo de personas. Sí, porque se va a oír cruel eso, pero el que por su gusto muere, que la muerte le salva la gloria. Sí. Pero que yo, que voy tranquila con mi hija, por evadir a un personaje de esto, porque a veces yo creo que no llegan a ser humano, Dios me perdone, yo termine accidentada y fácilmente termino yo muerta por salvarle la vida a él, es injusto. Hay otro factor que casi no se menciona, pero que hay que tomarlo muy en cuenta, y es el siguiente. En el caso tuyo, que eres mujer, que vas conduciendo sola, que se te atraviesa un conductor de una motocicleta en un semáforo, cruzando él en rojo y tú en tu vía, automáticamente colisionan, que él cae al suelo,
se detienen 4, 5 o 7 motoristas más que no lo conocen, que te ven que eres sola y te apabullan, te amedrentan. Tienen una empatía con el Y te llevan accidentado. a un nivel de estrés tal que incluso llegas a la desesperación, porque algunos de ellos comienzan a tocarte el vehículo, a movértelo Amedrentar y ejercer incluso violencia. a romperte los cristales. Y es un cuadro interesante a saber, y esto se lo digo con mucho ahínco a los que andan en vehículos de motor ya de cuatro ruedas o más. Cuando ustedes vean eso, por solidaridad, deténganse a colaborar con el que va en el carro. ¿Qué está pasando? Los motoristas que se paran no son solidarios con el motorista. Lo que saben es que en una colisión de esa índole siempre hay dinero de por medio. Y en ese dinero en efectivo que tú diste porque estás asustado y quieres salir del paso, ellos todos salen beneficiados. Ellos saben que si te meten presión, tú algo sueltas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me detengo. Cuando yo veo esa acción, yo me detengo y le pregunto al accidentado, ¿cuáles de ellos andan contigo? Y le hago saber que la mujer o el hombre que está en el otro carro no está solo. ¿Y sabe qué ha pasado las veces que me he detenido? Se van. Se van. Entonces, además del trauma de tu vehículo accidentado, que tú tal vez tengas algún trauma físico, tienes el trauma emocional y el chantaje financiero. Sí, sí, claro. Es que viene en conjunto. Entonces, ha habido, así como ha habido un aumento de los accidentes, ha habido un aumento en la gravedad de las lesiones. ¿Cuáles son los traumas que predominan en este tipo de accidentes? Trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de tórax. ¿Qué es un trauma cerrado en español? Primero lo voy a decir con el tecnicismo y luego lo desgloso. Un traumatismo craneoencefálico y lesión de extremidades. Cuando una persona va en un motor, la carrocería es la persona. Cuando tú sufres un accidente de cualquier índole, un área muy grande descubierta es tu abdomen. Y un golpe en la barriga que no genera una herida es un trauma cerrado de abdomen. Pero un trauma cerrado de abdomen puede producir daños principalmente al hígado por ser el órgano más grande, al vaso por ser el órgano más friable de la cavidad abdominal, al intestino delgado por la disposición que tiene, al estómago, al apéndice, a los riñones. Todo eso cae dentro de un trauma cerrado de abdomen que puede generar una lesión importante, que en lo inmediato no produzca un daño catastrófico, pero que progresivamente, si un trauma de tórax, es lo mismo, pero en la cavidad torácica. Una persona que se da un golpe fortísimo, pero no tiene herida, tiene un trauma cerrado de tórax. Por ende, los pulmones, el corazón, los vasos del mediastino, que es la parte central, y todo lo que esté en esa área, incluyendo las costillas y los músculos de esa región, pueden verse afectados y pueden comprometer la vida del paciente. Un trauma craneoencefálico es el golpe en la cabeza que puede afectar el cerebro, ya sea con una fractura craneal abierta o cerrada, o ya sea con un trauma cerebral tipo conmoción cuando no hay una lesión imaginológicamente visible, o una contusión o una hemorragia. Se dice que la mayoría de las camas en los hospitales, como el Darío Contreras, por ejemplo, y sobre todo las camas del área de intensivo, están ocupados precisamente por este tipo de pacientes. ¿Es esto cierto? Y si es así, ¿en cuánto le sale a el Estado Dominicano tener un caballero o una dama de estas interno allí? Lo primero que debo decirte es que la naturaleza del hospital Darío Contreras precisamente es para pacientes politraumatizados, obviamente, y si la mayoría de los accidentes de tránsito son por vehículo de motor tipo motocicleta, por lógica y sentido común eso va a pasar. Ahora, si tú me dijeras en un hospital general, ya la variedad de... La prevalencia es menor. No, y la variedad de entidades ya es un poco más equiparable. Ojo, ¿cuál es la gran diferencia? Que los accidentes de tránsito siempre hay un factor humano que involucra imprudencia, casi siempre. Así seas tú el afectado o tú seas quien afecte. Y en cuanto al costo, un paciente diario fuera de UCI le sale al Estado por miles de pesos. Un paciente que está en emergencia, ahora un paciente en UCI fácilmente multiplica por 10 o por 20 el costo a un paciente que está en sala. Un paciente en UCI por 15 días fácilmente representa más de $1 millón de pesos.
dependiendo la gravedad. ¿Cuál es el impacto en términos neurológicos o discapacidades de estos accidentados? Vamos a englobarlo en 3 esferas. La primera esfera, la esfera económica. Obviamente quien tiene un accidente ya está afectado él, no puede trabajar, no produce, se convierte en un ente que gasta, pero a la vez transfiere esa condición a la familia de manera parcial, porque hay que cuidarlo, porque hay que estarle dando seguimiento, hay que salir a hacer diligencias, todo eso por ese paciente, que si hay que buscar sangre, que si hay que llegar a comprar unos medicamentos, a buscar todo eso. Entonces ya eso se convierte en tiempo de gasto en el que no se produce. No es que dejo de producir 10, es que en vez de producir 10 estoy gastando 30. Y estoy agobiado porque la condición de mi paciente quizás sea muy crítica. Entonces el presupuesto familiar ya también está comprometido. Se ve doblemente afectado, de manera directa porque no se está produciendo, de manera directa porque se está gastando, de manera indirecta porque no se está produciendo. La segunda esfera, en la primera esfera, la esfera económica, está también cómo afecta a la economía del gobierno. Que fue lo que hablamos en la pregunta anterior. Porque el gobierno está suministrando recursos que se están invirtiendo en una persona que por su imprudencia está convirtiéndose en un gran gastador de los recursos del Estado que pueden direccionarse hacia personas que lo necesitan más o hacia la forma más pura de hacer medicina, que es la prevención. La segunda esfera, que es la esfera social, es una esfera que se ve muy afectada porque, en primer lugar, las características de la mayoría de los individuos que sufren accidentes de tránsito por andar en motor, haciendo carreras clandestinas, a 80 donde se debe andar en 40, sin cascos y todo eso, y afectan su familia y su comunidad, pero también afectan la familia y la comunidad de cualquier otra persona a quienes agreden. Esa es la esfera social, pero la esfera social pone en relevancia el hecho que esas personas que claramente estamos manifestando que están haciendo algo incorrecto, en vez de ser señaladas o aisladas, son admirados por un grupo. Irónicamente, estamos viviendo el tiempo del absurdo. Fulanito se cayó porque iba calibrando en la 27. Es un héroe nacional. Hay 3 más que van a calibrar en la 27. Y además el dinero que se mueve detrás de estas carreras. Tú dices, no tiene sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que iniciábamos hablando al principio. La educación ha tomado un rol de actor secundario donde debe ser protagonista. A eso iba. El rol de la educación vial, que aquí es prácticamente inexistente. ¿Qué tanto influiría en esto? Antes de entrar en esa pregunta, déjame terminar con la tercera esfera, que es la tercera esfera, que es la esfera psicológica. Y cómo un accidente de tránsito cambia psicológicamente al afectado. Hay personas que posterior a ese accidente quedan con un trauma psicológico, pero no cambian la conducta. Entonces ya siguen montando motor, ya con una actitud diferente, más desafiante y a veces mucho más peligroso. O si no, quedan con traumas que alteran la dinámica familiar, socioeconómica, psicológicamente hablando de ese paciente. O sea, en los hospitales, entre el tratamiento que se supone que tiene que ser un todo, no se le atiende entonces a nivel psicológico, solamente la parte física cuando están internos. Sí se le da la ayuda psicológica, sí, pero no es lo mismo, porque recuérdate que cuando tú estás en una condición delicada, yo no puedo evaluar tu parte psicológica hasta que yo estabilice tu parte física, tu parte general. Y mayormente cuando ya el paciente adquiere la salud, que ya está viable, entonces se le da de alta y el paciente, aunque tú le hagas una referencia a psicología, no va a ir porque él dice que él no está loco. Bueno, sí, en República Dominicana hay un tema con la salud mental. De por sí el Estado invierte poco, los seguros no lo cubren, pero también hay un estigma social. Sí. A veces no es que tú no quieras atenderte, que te da miedo el que dirán. Y en un barrio donde hay poca educación, y volvemos a la educación, eso influye mucho. Que yo diga, salga de mi casa, no, yo voy a un psicólogo. Voy al psiquiatra.
Ya Eso. te cambié el nombre. Vas a pasar de ser un héroe nacional a Fulano ser el loco. a fulano el loco. Fulano el loco, te cambié el Entonces, nombre. yéndonos al tema educación, ¿qué tanto podría cambiar el panorama si aquí se diese educación vial, por ejemplo, desde las escuelas? En días pasados, en otra entrevista, me preguntaron precisamente algo parecido. Me decían que qué yo opinaba de llevar la educación a la sala. Yo decía lo que voy a decir aquí. Primero, porque sacaron la educación de las escuelas, porque sacaron moral y cívica. Porque a través de la moral y cívica se van educando otros aspectos. Porque es que la educación es fundamental. Derechos y valores. Exactamente, la educación es fundamental. Si yo no te enseño cómo cocinar un pavo, yo no puedo quejarme después de que el pavo te salga mal. Y aquí no le estamos dando a la educación el valor que amerita. Y ese es lo que te decía al inicio, es la causa fundamental de todos los males que nos están aquejando. Esa desidia, esa falta de respeto por los valores patrios. Mira, el domingo fue el Día de las Madres y una señora colocó el himno de las madres en su teléfono y del grupo que había ahí nadie sabía que era el himno de las madres. Y yo lo estaba cantando junto con el audio, porque cuando era niño, en el colegio que estudié, se cantaba el himno de la madre, el de Sánchez, el de Milla, el de Duarte. ¿Por qué? Porque son valores, esos son valores patrios, pero hay valores también de hogar que se van aprendiendo, que se llevan al colegio, que se le da seguimiento. Y vamos a llamar entonces valores de... Ciudadanos. Sí, pero valores de... Ayúdame. No sé cuáles. Valores viales. Ah, sí, la educación vial. Viales, que un niño vea a un motorista sin casco y se asuste y diga, mamá, mira, no tiene casco. Mami, ponte el cinturón, tú no puedes hablando Que por un teléfono. niño vea a su mamá cinturón y diga, mamá, ponte el cinturón que vamos a tener un accidente. Son valores que son necesarios. Y el niño que crece con eso, al final... los practica en su vida diaria. Lo va a hacer porque es que se convierten en parte de su rutina diaria. Son hábitos que el niño va desarrollando y que para él es natural. Es como un mono que saltar de una rama a otra, para él es lo más natural, pero lo hizo desde pequeño y está preparado para eso. Que los niños entiendan que calibrar en la calle está mal, que los niños entiendan que andar 3 en un motor está mal, que los niños entiendan que el segundo pasajero debe también de estar protegido y que los motoristas tienen que respetar el semáforo en rojo. Que los niños sientan respeto por el AME. Porque ese niño, cuando cumpla 18, que ya tenga su licencia y vea un AME, va a sentir respeto. Pero por ¿cuál el AME. licencia? Si de los 2 millones de motocicletas, según la DGI, solamente 10.000 tienen licencia de conducir. Ese es un dato que yo no lo pongo en duda. Porque es que el sector de motores está, en buen dominicano, suelto a su suerte. Y yo creo que nadie puede estar por encima ni por fuera de la ley, porque justamente el que cree que está por encima de la ley es el que comienza a cometer atrocidades. Porque no hay régimen de consecuencia. Pero es que en lo que metan preso a 3, los otros 7 se ponen su casco. ¿Qué es lo que suele suceder? Detienen al carro que se lo va el semáforo, pero los 200 motores que se fueron, que normalmente se están parando en el mismo medio de la calle, o sea, ya ni siquiera en la línea blanca, es en el medio de la calle que se están parando. La falta de casco es más común en estos accidentados, porque yo tenía la percepción como de que habíamos mejorado en el uso de los cascos, pero por lo que he leído por ahí, no es tan alto el uso de casco como uno piensa. No, todavía no, porque es que, ¿quién está usando el casco? El mensajero, el que trabaja con... Pedido ya, Didi, que se lo exigen, que se lo exactamente. exigen, que no es ni siquiera que lo hace por cuidarse, que se lo exigen. Ahora, la mayoría de los que andan en motores que no tienen esas exigencias no se ponen el casco porque ellos dicen que les da calor, que les molesta y lo ven solamente como un recurso para que a menos no los moleste. No entienden la importancia para su salud. Entonces, otros compran cascos baratos para cumplir con la ley, pero son cascos que cuando se presenta una colisión y impactan contra el suelo, se rompan y tampoco protegen nada. ¿Qué es lo que se supone que tiene que tener un casco? Porque yo, ahora que usted lo dice, me acabo de enterar que influye el casco, el tipo de casco que uno se ponga. Para mí claro, todos eran iguales, uno más caro que otro, pero todos eran iguales. Mira, se supone que un casco debe de tener protección general de la cavidad craneana, incluyendo con la base, la parte superior
del cuello, que es donde se da la unión cráneo-cervical. Aquí. Sí, claro, porque si te caes, un casco debiera, en teoría, evitar que tengas una hiperextensión, que es que se te vaya la cabeza hacia atrás y que puedas tener una fractura. O sea, como si tuviera un cervical mini por eso. cuello ortopédico aquí atrás del casco. Sí. Bueno, los corredores de motocross. alta competición, no, los de motocross, pero también los de el circuito de alta cilindrada. Ellos tienen en la chaqueta, tienen un dispositivo que hace juego con el casco, que en caso de un accidente no deja que el cuello se hiperflexione. Entonces, ¿usted diría que se ha normalizado esta cultura de irresponsabilidad? Yo digo que eso se puso peor después de estas películas de Rápido y Furioso, donde la adrenalina es lo que prima. ¿Tú has visto en las redes sociales que hay personas que saltan de un edificio de 5 pisos hacia un póster del tendido eléctrico para ir bajando por el poste? Sí, eso incluso ya se considera un deporte. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene esa persona en la cabeza que cree que arriesgando su vida de esa manera va a trascender? Eso me lo pienso yo, pero adivina qué. Si trascienden, si trascienden. Quiere decir que todo el que lo ve y le da me gusta, de alguna u otra manera le gustaría poder hacerlo. Y aunque no le dé me gusta, solamente viéndolo ya tú le estás dando aumentando su visualización, y el algoritmo entonces, mientras más personas lo ven, a más personas se lo enseñan. Y eso es la base de lo que estamos diciendo. Estamos viviendo el mundo al revés. Donde el sentido común es el menos común de los sentidos, y muchas personas se benefician de la ignorancia de muchos más. Y te digo la ignorancia porque hemos perdido la objetividad de lo que estamos haciendo. Entonces, nos estamos llevando de lo que es popular, nos estamos llevando de los números. Si tú tienes 1 millón de seguidores y yo tengo 10, ya para todo el mundo es porque tú eres mejor que yo. Y no es así, no es así. Hay que prestarle atención al contexto de las cosas y al contenido de las cosas, pero es que todo el mundo lleva tanta prisa que la gente prefiere ver los resúmenes y entender las cosas a media, y sigue al que te dice, así por aquí es, y te va por ahí. 3 segundos es lo que tiene, lo que necesita, lo que dura una persona viendo, scrolleando, el tiempo que uno le hace así a la pantalla. ¿Qué políticas públicas usted entiende que faltan para reducir este riesgo? ¿Multas, regulaciones, educación? Vamos a comenzar por la educación. Creo que existen políticas públicas que todos las conocemos, pero ¿qué está pasando con ellas? No se están aplicando. Entonces vamos a llegar a la segunda parte. Ya tenemos políticas públicas, pues hagámoslas cumplir. Démosle fuerza y peso a las instituciones que tienen que hacer valer y cumplir esas cosas. Régimen de consecuencias. Que es lo que no está pasando, un régimen de consecuencias con la gente que inflinja lo que es penado. Pero ¿qué está pasando? Que todo el que anda en un carro sin luz y lo detiene la policía es un padre de familia. Todo el que anda en un motor y se pasa en rojo y lo detiene la es el trabajo nacional y el que mejor reditúa. Es un padre de familia. Pero el AME también es un padre de familia y está ahí haciendo lo correcto. El que tú ibas a chocar calibrando también es un padre de familia e iba por su vía en verde. Y mientras sigamos favoreciendo a aquellos que no valoran el favor y mucho menos respetan tu espacio, estamos diciendo que hacer eso es lo correcto. Mientras yo vaya en una fila, en la vía, y venga uno que es más inteligente que yo porque se mete en vía contraria y me roba el espacio y no pase nada, ¿qué voy a hacer yo después? Voy a hacer lo mismo, porque no hay un cumplimiento de la ley que dice que ese que se metió en vía contraria tienen que ponerle una contravención. ¿Qué usted cree si se limitaran tal vez las importaciones? Porque de 2 a 3 millones de motocicletas en un país donde solamente hay 11.5 millones de habitantes, y de esos 11.5 ya hay 3 también montados en carro,
y la facilidad con la que se adquieren estas motocicletas, porque para yo tener un carro yo necesito seguro, necesito licencia. Sin embargo, para sacar una motocicleta, yo lo que tengo es que tener 500 pesos para ir a depositarlo en el dealer de la motocicleta y fácilmente me cobran 200, 300 pesos diarios. Sí, y te dan tu motor. Y me dan mi motor, o sea, es muy fácil y se están importando cantidades ingentes. Y dice un compañero mío que él cree que hoy en día para venderte un motor te hacen una tomografía. Te piden la tomografía. Si en la tomografía aparece un cerebro, no te lo venden. Me dice que él cree que es uno de los requisitos que hay hoy en día para vender un motor. Mira qué pasa. Basta con salir a la calle, basta con salir a cualquier lado. Incluso aquí mismo en la Lincoln, tú sales, que es una vía de cierto nivel, y la cantidad de motores que tú ves pasando por ahí te deja estupefacto. Anonadado, tú dices, eso es aquí en la Lincoln. No, pero si tengo un pueblo, eso parece un enjambre de mosquito. Coge a San Pedro, coge a Bonao, ve a La Vega, ve donde más estuvo. Jarabacoa. He estado en todos lugares y la cantidad de motores. Hay un fenómeno que yo estoy estudiando, que yo le he puesto el fenómeno motorista, que se da en los semáforos cuando hay tapón sobre todo. La cantidad de motoristas, como ellos pueden ir avanzando. Llevándose la cantidad de motoristas que llega a la parte frontal, proximal de la vía del semáforo, es una cosa sorprendente. Yo he llegado a contar más de 100 motoristas. Porque es que ocupan casi la mitad de la calle. Y entonces, ¿qué pasa? Que es lo que yo quiero aprovechar este medio para decirlo. Amigo motorista, ¿a dónde es que tú vas con tanta prisa? ¿A dónde es que van los motoristas con tanta prisa? No hay un motorista que tenga la capacidad de esperar que un semáforo cambie de rojo a verde. No, en serio. No hay un motorista que se da el paso. Me han dado al matar como 8 ciudadanos que yo soy muy de dar el paso. Y a veces yo voy conduciendo y veo una señora que viene con un niño. Me venció, yo ¿Todo el mundo se detiene? Freno y pongo mi intermitente. Pero la señora casi la choca un motorista que pasó por ahí, como que era una cadena que llevaba ahí que se había acabado de robar. Cuando no es que se te meten por entre la acera y el vehículo, en ese pedacito que es de este tamaño, yo no entiendo cómo que se meten por ahí, y tú fácilmente te lo llevas. Y ahora le digo al pueblo dominicano. El contén, por el contén. Pueblo dominicano, haz valer tu derecho. Pero el problema es que yo le estoy diciendo a la ciudadanía que haga valer su derecho, pero el 20% de la ciudadanía anda en motores. Haz valer tu derecho. Haz que el que anda en un motor respete tu espacio de andar a pie. Señores, si ustedes ven un motorista en la acera, hagan una cadena humana, no pasa por aquí. Así de simple, no pasa por aquí. Cogen el casco y se lo parten en la cabeza, cogen una piedra, cuando no es que sacan un puñal de largo, que yo no entiendo, cómo que lo ponen aquí y le llega casi a la rodilla, y ellos pueden andar con eso así, o sea, también es un riesgo. Sí, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque saben que nadie le va a hacer frente, y ese es el detalle. Hay que hacerle frente a lo mal hecho, no solamente a los motoristas, a todo lo mal hecho. El problema es que para hacerle frente a lo mal hecho, primero hay que hacerlo bien hecho. Doctor, aquellos que quieran seguirlo en sus redes sociales, ¿cómo lo localizan? Como doctor Randy Valdera. Así mismo aparece en Instagram y en las demás redes sociales. Sí, doctor Randy Valdera. Pero más que seguirme en Instagram, yo lo que quiero es que sigan las buenas costumbres. Es que rescatemos la República Dominicana. Nos estamos enajenando. Señores, el éxito fácil no existe. Eso solamente en canciones de reggaetón y de dembow. ¿De verdad tú quieres tener éxito? Atrévete a formarte bien. ¿Tú estás contando con la suerte? La suerte es cuando se juntan la oportunidad con la capacidad. El que no está preparado nunca va a tener suerte, porque por más oportunidades que le lleguen no va a tener cómo aprovecharlas. Tú quieres llegar lejos, comienza con un primer paso, pero que cada paso sea un paso firme, seguro y avanzando. No esperes que venga alguien a decirte lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Que fulano tiene suerte y yo no. ¿Sabes por qué fulano tiene suerte y yo no? Porque tú no te das cuenta a las 5 de la mañana cuando se va a trabajar, porque tú estás acostado. Tú quieres ser feliz, tú quieres tener éxito, enfócate en lo que tú sabes hacer y hazlo bien. Y sin importar si el otro tiene o no tiene. Y por esa razón, quiero volver a decirle a los que andan en motores, cuídense y cuídenme. Cuídense y cuídenme. Y cuando digo cuídenme, hablo en nombre
de todo el pueblo dominicano que anda a pie. Doctor, muchísimas gracias. Ese fue un mensaje extraordinario. Al editor, ya sabe que tienen que sacarme ese cortecito de ese mensaje completico y lineal. Muchísimas gracias. Antes de irme, estuve leyendo el guión y me encantó el guión que hiciste. Y había una parte que decía que, al final, que decía que qué palabras yo le diría a los motoristas. A los motoristas, exactamente. Dilo como está escrito ahí. No, ya, para yo acordarme de qué fue lo que yo puse. Dale para arriba el guión para decirle al doctor al final, exactamente lo que yo le mandé. Vamos a ver, sigue, sube un poquito más. Si pudiera enviarle un mensaje a un joven que usa su motor todos los días para ganarse la vida, pero lo hace sin casco, sin licencia y sin licencia y sin precaución. ¿Pero usted se lo dijo? No, digo, que te voy a, porque lo ensayé, lo que te voy a ¿Qué decir. le diría? Anda a pie. Claro. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.